Todo empezó 3 días antes de mi boda con Ricardo. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, cada detalle grabado en mi memoria con claridad cristalina. El sol brillaba en un cielo despejado, un hermoso día de primavera que no presagiaba en absoluto el drama que estaba a punto de desencadenarse. Estaba ultimando los preparativos para nuestro gran día cuando sonó mi teléfono. Era Beatriz, mi futura suegra. Su voz, tan autoritaria y fría como siempre, resonó al otro lado de la línea. «Hola, querida», dijo en un tono que no mostraba calidez alguna. «Me gustaría que vinieras hoy a comer a mi casa. Es importante». El corazón me dio un vuelco. ¿Habría llegado por fin el momento de que Beatriz me aceptara como miembro de la familia? Desde que Ricardo y yo anunciamos nuestro compromiso, siempre se había mantenido a distancia, tratándome con una gélida cortesía que apenas disimulaba su desacuerdo con nuestra unión. «Por supuesto, Beatriz», respondí, tratando de ocultar mi emoción. «¿A qué hora quieres que vaya?» «Al mediodía en punto», contestó secamente antes de colgar sin despedirse. Pasé las horas siguientes preparándome, eligiendo cuidadosamente mi atuendo, peinándome y maquillándome. Quería causar una buena impresión, demostrar a Beatriz que era digna de su hijo. A las 12:05, me planté ante la puerta de su suntuosa casa, con el corazón palpitante. Respiré hondo y llamé al timbre. Unos instantes después, Beatriz abrió la puerta. Iba impecablemente vestida con un traje gris marengo que subrayaba su condición de abogada respetada. «Adelante», me dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarme pasar. La seguí hasta el salón, admirando a mi pesar la elegante y sofisticada decoración. Beatriz siempre tenía un gusto exquisito, tenía que admitirlo. Me condujo al comedor, donde la mesa estaba puesta para 2. «Siéntate», ordenó en lugar de sugerir. Obedecí, sintiéndome cada vez más incómodo. Algo en su actitud me decía que este almuerzo no iba a ser la experiencia de unión que yo esperaba. Beatriz desapareció en la cocina y volvió unos minutos después con 2 platos. Puso delante de mí una ensalada mixta, que tenía un aspecto delicioso, pero mi apetito se había desvanecido de repente. «Come», me dijo, sentándose frente a mí. Comenzamos a comer en silencio. Yo estaba desesperado por encontrar algo de lo que hablar, pero no encontraba las palabras. Finalmente, fue Beatriz quien rompió el silencio. «Seguramente te preguntarás por qué te he invitado hoy aquí», empezó. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. «Bueno, como sabes, soy una mujer pragmática. Me gusta que las cosas estén claras y bien definidas». Se levantó y se acercó a un aparador. Se me encogió el corazón cuando la vi sacar un fajo de papeles. «Esto», dijo colocando los papeles sobre la mesa, «es un contrato matrimonial». Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Un contrato de matrimonio? ¿3 días antes de la ceremonia? Sé que puede parecer repentino, continuó Beatriz, con un tono cada vez más frío, pero es una simple formalidad para proteger el patrimonio de nuestra familia. Me quedé mirando los papeles, incapaz de moverme o hablar. Beatriz empujó los papeles hacia mí. «Léelo», me ordenó. «Verás que todo es perfectamente razonable». Con mano temblorosa, cogí los documentos y empecé a leerlos. Cuanto más leía, más náusea sentía. El contrato era cualquier cosa menos razonable. Estipulaba que cualquier propiedad que yo pudiera adquirir durante nuestro matrimonio se consideraría separada, mientras que todo lo que Ricardo poseyera estaría protegido. «No lo entiendo», balbuceé al fin. «¿Por qué necesitamos esto?» Beatriz me dirigió una mirada glacial. «Querida, no seas ingenua. Debemos proteger los intereses de Ricardo. Después de todo, nunca se sabe lo que puede pasar en un matrimonio». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «¿Qué quieres decir?», pregunté con voz temblorosa. «Bueno», contestó con una fría sonrisa, «digamos que algunas personas pueden tener la tentación de casarse por motivos económicos». Jadeé, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿De verdad Beatriz había insinuado que me casaba con Ricardo por su dinero? Yo nunca, empecé, pero Beatriz me interrumpió con un gesto de la mano. «No importan tus intenciones actuales.
Este contrato está ahí para proteger a todos. Si tus sentimientos son sinceros, no tendrás ningún problema en firmarlo. Miré fijamente a Beatriz, buscando en sus ojos un rastro de compasión, de comprensión. Pero lo único que vi fue una fría y calculadora determinación. ¿Y Ricardo?, pregunté finalmente. ¿Qué piensa él? Como en respuesta a mi pregunta, oí abrirse la puerta principal. Unos segundos después, Ricardo entró en el comedor. Su rostro estaba pálido y tenso. «Ah, cariño mío», dijo Beatriz, suavizando inmediatamente su tono. Estábamos hablando del contrato matrimonial. Ricardo asintió sin mirarme. «Lo sé, mamá. Me lo contaste anoche». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Él lo sabía. Lo sabía y no había dicho nada. «Ricardo», susurré, «¿estás de acuerdo con esto?» Por fin levantó la vista y lo que vi me heló la sangre. Resignación. Culpa. Pero ni una pizca de rebeldía. «Es lo mejor», dijo suavemente. «Mamá tiene razón, es solo una formalidad». Allí me senté, rodeado de estas dos personas que pensé que conocía y amaba. Pero en ese momento, me parecían extraños. Unos extraños fríos y calculadores que acababan de destrozar todos mis sueños de un futuro feliz. «Yo necesito tiempo para pensar», dije finalmente, levantándome de la mesa con piernas temblorosas. «Por supuesto», respondió Beatriz con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tómate el tiempo que necesites. Pero no olvides que la boda es dentro de 3 días». Salí de casa aturdida, con los oídos zumbándome y el corazón hecho pedazos. Mientras caminaba por la calle, incapaz de contener las lágrimas, un único pensamiento me rondaba la cabeza: ¿cómo pude ser tan ingenua? Aquel día aprendí una dolorosa lección sobre la confianza y las apariencias. Pero fue solo el principio de una serie de acontecimientos que cambiarían mi vida para siempre. La conmoción que me produjo la revelación del contrato matrimonial aún resonaba en mí mientras permanecía de pie frente al documento, con los ojos escudriñando frenéticamente cada línea. El comedor de Beatriz, antaño símbolo de elegancia, parecía ahora sofocante y hostil. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el implacable tic-tac del reloj de pared. Mis manos temblaban ligeramente al pasar la página, revelando aún más cláusulas de las que jamás había imaginado en un contrato matrimonial. Cada párrafo se sentía como una puñalada en el corazón, destruyendo poco a poco la imagen del futuro que había construido con Ricardo. «No lo entiendo», susurré, con voz apenas audible. «¿Por qué es necesario todo esto?» Beatriz, sentada frente a mí, con rostro de impasibilidad, cruzó los brazos sobre el pecho. «Querida», y comenzó, su voz destilaba condescendencia, «en el mundo de los negocios y del derecho aprendemos a protegernos. Este contrato no es más que una precaución». La miré, sintiendo que una oleada de ira subía dentro de mí. ¿Una precaución contra qué, exactamente? Contra mí. Una sonrisa fría estiró sus labios. Digamos que tenemos que pensar en el futuro de Ricardo y en el patrimonio familiar. Estas palabras me golpearon como una bofetada. Miré a Ricardo, esperando encontrar apoyo, una objeción, cualquier cosa. Pero se quedó allí, en silencio, con los ojos bajos, como si quisiera desaparecer. «Ricardo», le dije en voz baja, «¿estás bien con todo esto?» Por fin levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Lo que vi allí me rompió el corazón. Había culpa, vergüenza, pero también una resignación que me produjo un escalofrío. Es lo mejor», murmuró. «Mamá sabe lo que hace». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía el hombre al que amaba, el hombre con el que quería compartir mi vida, permanecer pasivo ante esta situación? «Ya veo», dije, con la voz temblorosa por la ira y la decepción. «Entonces, según este contrato, todo lo que gane durante nuestro matrimonio se considerará aparte, ¿es así?» Beatriz asintió, con expresión impasible. «Es cierto. Es una medida de protección estándar». «Protección estándar», repetí, incrédulo. «¿Y qué pasa con los bienes de Ricardo? ¿Por qué están todos protegidos, como usted dice?»
Ricardo tiene un legado familiar que preservar, replicó Beatriz secamente. Tenemos que asegurarnos de que ese legado permanezca en la familia, pase lo que pase. Sentí que la sangre me hervía en las venas. ¿Qué pasa? ¿Estás sugiriendo que podría intentar apoderarme de esta herencia? Beatriz soltó una risita sin gracia. Querida, en mi profesión he visto cosas que ni te imaginas. Matrimonios que parecían perfectos terminan en amargas batallas legales. Este contrato solo sirve para evitar ese tipo de disgustos. Me volví hacia Ricardo, desesperada por una reacción. ¿Y tú también me crees capaz de eso? ¿Qué estoy contigo por tu dinero? Ricardo parecía desgarrado, su mirada iba de su madre a mí. No, claro que no, dijo débilmente. Es solo una precaución, como dice mamá. Una precaución, repetí, la palabra dejándome un sabor amargo en la boca. ¿Y nuestro amor? ¿Nuestra confianza mutua? ¿No cuenta eso para algo? Beatriz intervino antes de que Ricardo pudiera replicar. El amor es algo maravilloso, dijo ella con condescendencia, pero no paga las facturas ni protege un patrimonio. Este contrato está ahí para asegurar que, pase lo que pase, los intereses de todos estén protegidos. Me invadió una oleada de náuseas. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Y si me niego a firmar?, pregunté, con la voz poco más que un susurro. El rostro de Beatriz se endureció. En ese caso, me temo que tenemos un problema. Ricardo no puede permitirse casarse sin esta protección. Me volví hacia Ricardo, las lágrimas corrían ahora libremente por mis mejillas. ¿Es verdad? ¿No te casarías conmigo sin ese contrato? Ricardo parecía atrapado, su mirada iba de su madre a mí. No, no lo sé, balbuceó. Es complicado. Complicado, repetí, con la voz quebrada. ¿Qué tiene de complicado elegir entre el amor y el dinero? Beatriz dejó escapar un suspiro exasperado. No seas tan melodramática. No se trata de amor contra dinero. Se trata de sentido común y responsabilidad. Me levanté bruscamente, incapaz de soportar esta conversación un segundo más. Creo que necesito tomar el aire, dije con voz temblorosa. Tómate tu tiempo, dijo Beatriz, con un tono aparentemente comprensivo. Pero no olvides que la boda es dentro de 3 días. Necesitamos una respuesta pronto. Salí furiosa de casa, el aire fresco del exterior me golpeó la cara como una bofetada. Caminé sin rumbo por las calles, con los pensamientos arremolinándose en mi cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida se había convertido en esta pesadilla? Pasaron las horas y me encontré en un pequeño parque, sentada en un banco, viendo cómo se ponía el sol. Mi teléfono zumbó varias veces, pero lo ignoré. No estaba preparada para enfrentarme a Ricardo ni a nadie. Mientras las sombras se alargaban, pensé en todos los momentos que Ricardo y yo habíamos compartido. Nuestro primer encuentro, nuestra primera cita, la proposición. Todo aquello parecía ahora empañado por la sombra de aquel contrato y la desconfianza que representaba. No volví a casa hasta bien entrada la noche. Ricardo me esperaba sentado en la escalera de nuestro piso. Se levantó en cuanto me vio, con el rostro marcado por la preocupación y la culpa. Lo siento, dijo en voz baja cuando me acerqué. No sabía cómo decírtelo. Le miré, sintiendo que me invadía una mezcla de rabia y tristeza. ¿Desde cuándo lo sabes?, le pregunté. Bajó la mirada. Mi madre me lo contó hace una semana. Una semana. Había guardado el secreto una semana entera. ¿Y no se te ocurrió decírmelo? Yo no sabía cómo abordar el tema, tartamudeó. Sabía que te enfadarías. Suelto una carcajada sin gracia. ¿Molesto? Ricardo, estoy mucho más que disgustada. Estoy destrozada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Es solo un trozo de papel, dijo, acercándose a mi mano. Me eché hacia atrás. Eso no cambia lo que siento por ti. ¿En serio?, pregunté, con la voz temblorosa por la ira. Entonces, ¿por qué necesitas este trozo de papel? ¿Por qué no puedes confiar en mí?
Ricardo parecía perdido, buscando palabras. Es complicado, dijo finalmente. Mi familia, hay expectativas, tradiciones. Tradiciones, repetí, incrédulo. ¿Qué tradición exige que trates a tu futura esposa como a una ladrona en potencia? No es así, protestó débilmente. Es solo una precaución. Una precaución, dije, la palabra dejándome un sabor amargo en la boca. ¿Y nuestro amor? ¿Nuestra confianza? ¿No bastan esas precauciones? Ricardo permaneció en silencio, incapaz de responder. Lo miré, al hombre que tanto amaba, y me di cuenta conmocionada de que ya no lo reconocía. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo tomar una decisión ahora. Asintió con la cabeza, parecía abatido. Lo comprendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Subí las escaleras, dejándole atrás. Una vez en nuestro piso, me derrumbé en la cama, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el sueño de nuestro matrimonio se había convertido en esta pesadilla de desconfianza y manipulación? Mientras miraba al techo, incapaz de dormir, un pensamiento empezó a formarse en mi mente. No podía dejar que Beatriz ganara tan fácilmente. No podía dejar que Ricardo se escapara sin comprender la gravedad de sus actos. Tenía que haber una manera de darle la vuelta a la situación en mi beneficio. Fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a firmar aquel contrato, al menos no sin luchar. Había llegado el momento de tomar cartas en el asunto y demostrarles a Beatriz y a Ricardo que yo no era una muñeca más a la que manipular a su antojo. A la mañana siguiente, con renovada determinación, empecé a trazar un plan. Un plan que no solo protegería mis intereses, sino que enfrentaría a Beatriz y Ricardo con sus propias contradicciones. Tal vez no era así como me había imaginado empezar mi vida de casado, pero si esta era la batalla que ellos querían, esta era la batalla que iban a tener. A la mañana siguiente me desperté con una determinación que nunca antes había sentido. El dolor y la traición del día anterior se habían transformado en una férrea determinación. No iba a dejar que Beatriz y Ricardo dictaran las condiciones de mi futuro. Había llegado el momento de tomar cartas en el asunto. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café humeante delante, empecé a considerar mis opciones. Ricardo se había marchado pronto, probablemente para evitar un enfrentamiento. Su ausencia no hizo sino reforzar mi determinación. No puedo aceptar este contrato sin más, murmuré para mis adentros. Pero tampoco puedo renunciar a todo lo que hemos construido juntos. Fue entonces cuando me vino una idea a la cabeza. Si Beatriz quería jugar al juego de los contratos y los abogados, yo también jugaría. Pero jugaría con mis propias reglas. Con mano temblorosa, cogí el teléfono y empecé a buscar abogados especializados en derecho de familia. Encontré el nombre de Maitre Sofie Durán, una abogada famosa por su tenacidad y experiencia en contratos matrimoniales. Con el corazón palpitante, marqué su número. Después de unos timbres, contestó una voz profesional: Gabinete Durán, buenos días. Hola, dije, mi voz más segura de lo que esperaba. Me gustaría concertar una cita con Maitre Durán lo antes posible. Es urgente. Se hizo un breve silencio al otro lado de la línea y la secretaria respondió: tenemos un hueco disponible esta tarde a las 14 horas. ¿Le viene bien? Perfecto, respondí, aliviado. Allí estaré. Las horas siguientes transcurrieron confusas. Me preparé mecánicamente, reuniendo todos los documentos que consideré útiles, incluida una copia del contrato que Beatriz me había presentado. A las 2 en punto de la tarde, estaba en la puerta del despacho de Maitre Durán, con el corazón latiéndome desbocado. Respiré hondo y entré. El interior de la consulta era elegante y sobrio, exactamente como me lo había imaginado. La secretaria me saludó con una sonrisa cortés y me invitó a sentarme en la sala de espera. Unos minutos más tarde, la puerta del despacho se abrió y apareció Maitre Durán. Era una mujer de unos 50 años, de ojos penetrantes y aspecto imponente. Pase, por favor, me dijo con voz firme pero amable. Una vez instalada en su despacho, empecé a explicarle mi situación, con la voz temblorosa por momentos. Le hablé del contrato, de Beatriz,
de la actitud de Ricardo. Maitre Durand escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró directamente a los ojos. Lo que me está describiendo, dijo con gravedad, es un contrato potencialmente abusivo y posiblemente ilegal en varios aspectos. El corazón me dio un vuelco. ¿En serio?, pregunté, con una mezcla de esperanza y aprensión en la voz. Maitre Durand asintió. Sí. Este tipo de contrato unilateral, presentado tan cerca de la fecha de la boda, podría considerarse una coacción. Además, algunas de las cláusulas parecen ir en contra de los principios fundamentales del derecho matrimonial francés. Se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron con determinación. Ahora la pregunta es, ¿qué quieres hacer? Respiré hondo. Quiero luchar, dije, con la voz más firme que nunca. No quiero anular el matrimonio, pero tampoco puedo aceptar este contrato tal como está. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Maitre Durand. Así que vamos a luchar, dijo. Esto es lo que te propongo, vamos a preparar nuestra propia versión del contrato, una versión justa que proteja tus intereses tanto como los de tu futuro marido. Durante las horas siguientes, trabajamos duro en este nuevo contrato. Maitre Durand me explicó cada cláusula, cada término jurídico, asegurándose de que entendía perfectamente lo que estábamos haciendo. Este contrato, me explicó, no solo protege tus intereses, sino que también pone de manifiesto las irregularidades del contrato original. Si tu suegra quiere jugar duro, podemos utilizarlo como base negociadora. Cuando el sol empezó a ponerse, habíamos ultimado nuestra versión del trato. Me sentía agotada, pero también extrañamente animada. Por primera vez desde que todo había empezado, sentí que había recuperado el control. Ahora, dijo el maestro Durand mientras nos preparábamos para partir, es crucial que mantengas este secreto hasta el último momento. El elemento sorpresa será nuestro mejor aliado. Asentí, comprendiendo la importancia de la discreción. Gracias, dije, con la garganta apretada por la emoción. No sé cómo agradecérselo. Maitre Durand me sonrió, lucha por lo que es justo. Es todo el agradecimiento que necesito. Los días siguientes fueron un juego de equilibrios. Tuve que fingir resignación ante Ricardo y Beatriz, mientras preparaba en secreto mi contraataque. Cada vez que Ricardo intentaba abordar el tema del contrato, yo desviaba hábilmente la conversación, alegando estar demasiado ocupado con los preparativos de la boda. La víspera de la ceremonia, Beatriz me llamó. Con voz tensa, me preguntó, ¿has tomado una decisión sobre el contrato? Respiré hondo, recordando el consejo de Maitre Durand. Lo he pensado mucho, dije con calma, y hablaremos de ello mañana, justo antes de la ceremonia. Creo que es lo mejor. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Casi pude sentir la sorpresa de Beatriz ante mi aparente calma. Muy bien, dijo finalmente. Mañana por la mañana, entonces. Apenas dormí aquella noche. Mi mente daba vueltas y vueltas, repasando todos los escenarios posibles para el día siguiente. ¿Qué pasaría si Beatriz rechazaba de plano nuestra contrapropuesta? ¿Y si Ricardo se ponía del lado de su madre? ¿Estaba preparada para cancelar la boda si las cosas se torcían? Me levanté temprano, decidida pero nerviosa. Me preparé meticulosamente, como si realmente fuera el día de mi boda. En cierto modo, era igual de importante. Era el día en que lucharía no solo por mi futuro, sino también por mi dignidad. Llegué a la iglesia una hora antes de que empezara la ceremonia. Como había acordado con Maitre Durand, pedí a Ricardo y Beatriz que me acompañaran a una pequeña sala contigua a la iglesia. Cuando entraron, pude ver la sorpresa en sus caras. Probablemente esperaban verme nerviosa, incluso llorando. Pero yo estaba tranquila y serena, sentada detrás de una mesita sobre la que había un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó Beatriz, con un tono de preocupación. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Esta es mi respuesta a su contrato, dije con voz firme. O mejor dicho, es nuestra contrapropuesta. Saqué los documentos del sobre y los puse sobre la mesa. Ricardo y Beatriz intercambiaron miradas confusas. He consultado a mi propio abogado, expliqué.
Y hemos preparado una versión del contrato que es justa para todos los implicados. Beatriz cogió los documentos y los hojeó rápidamente. Su rostro pasó de la sorpresa al enfado, y luego a una especie de respeto a regañadientes. Esto es inesperado, dijo finalmente. Ricardo, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. No lo entiendo, dijo, con cara de confusión. ¿Por qué has hecho esto? Le miré directamente a los ojos. Porque te respeto demasiado a ti y a mí como para aceptar un contrato injusto y potencialmente ilegal. Si vamos a tener un contrato matrimonial, debe ser justo para los dos. Beatriz levantó bruscamente la vista del documento. Ilegal, repitió, con una nota de desafío en la voz. Asentí con la cabeza. Sí, ilegal. Mi abogado me ha asegurado que varias cláusulas de tu contrato original podrían ser impugnadas en los tribunales. Por no mencionar el hecho de que presentármelo 3 días antes de la boda podría considerarse coacción. Se hizo un gran silencio en la habitación. Casi pude ver cómo Beatriz se daba cuenta de las implicaciones de lo que acababa de decir. Vas de farol, dijo por fin, pero su voz carecía de convicción. De verdad, respondí con calma. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu reputación y la de tu empresa en esta apuesta? Intervino Ricardo, cada vez más incómodo. Mamá, quizá deberíamos. Pero Beatriz la interrumpió con un gesto de la mano. Me miró fijamente durante lo que me pareció una eternidad. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en sus labios. Bien hecho, dijo finalmente. Tengo que admitir que te subestimé. Sentí que se me quitaba un gran peso de encima. No era exactamente una rendición, pero era un comienzo. Entonces, dije, ¿qué hacemos ahora? Beatriz miró el reloj de pared. Tenemos una ceremonia de boda en menos de 1 hora. Sugiero que dejemos esto de lado por ahora y hablemos después de la luna de miel. Asentí, aliviada. Me parece razonable. Ricardo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se acercó a mí. Lo siento, dijo en voz baja. Debería haber confiado en ti desde el principio. Le miré, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Sí, deberías haberlo hecho, le dije. Pero aún tenemos mucho que aprender el uno del otro. Y tendremos toda una vida para hacerlo. Mientras nos preparábamos para salir de la habitación y reunirnos con nuestros invitados, no pude evitar pensar que no era exactamente así como había imaginado el comienzo de mi boda. Pero de alguna manera parecía apropiado. Habíamos superado juntos nuestra primera gran prueba y, aunque había sido un viaje difícil, éramos más fuertes por ello. Cuando empezaron a sonar las campanas de la iglesia, anunciando el inicio de la ceremonia, me di cuenta de que ese día no solo marcaba el comienzo de nuestro matrimonio, sino también el inicio de una nueva dinámica en nuestra familia. Una dinámica en la que yo no era solo la mujer de Ricardo o la nuera de Beatriz, sino una compañera en pie de igualdad, capaz de defender sus intereses y luchar por lo que era justo. Y con ese pensamiento reconfortante, respiré hondo y me preparé para caminar hacia el altar, hacia mi futuro marido y hacia un futuro que yo había contribuido a forjar. Por fin había llegado el día tan esperado. El sol acababa de salir, bañando la iglesia con una suave luz dorada. Llevaba horas despierta, con la mente acelerada, ensayando una y otra vez el plan que había trazado minuciosamente. En la pequeña habitación contigua a la iglesia donde me preparaba, eché un último vistazo a mi reflejo en el espejo. Mi inmaculado vestido de novia blanco contrastaba extrañamente con la agitación de mi corazón. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios crispados. Puedes hacerlo, susurré a mi reflejo. Tienes que hacerlo. Un discreto golpe en la puerta me sobresaltó. Era mi dama de honor, Lucy. Es la hora, dijo suavemente. ¿Estás preparado? Asentí, incapaz de decir una palabra. Lucy me miró preocupada. Todo va a salir bien, me aseguró, dándome un breve abrazo. Si ella lo supiera, pensé. Si supiera lo que iba a ocurrir en los próximos minutos. Salgo de la habitación con la carpeta que contiene mi contracontrato apretada contra el pecho. En el pasillo, encuentro la mirada de Maitre Durán, mi abogada, que me espera discretamente.
me anima con una inclinación de cabeza. Respirando hondo por última vez, me dirigí a la pequeña habitación donde había pedido a Ricardo y Beatriz que me acompañaran. El corazón me latía tan deprisa que sentía como si todo el mundo pudiera oírlo. Cuando abrí la puerta, vi a los dos congelados en una tensa conversación que se detuvo bruscamente cuando entré. Beatriz, impecable con su traje gris perla, me dirigió una mirada cortante. Ricardo, por su parte, estaba pálido y nervioso con su traje de boda. «Ah, por fin estás aquí», dijo Beatriz secamente. «Espero que podamos arreglar esta formalidad rápidamente. La ceremonia empieza en menos de una hora». Sentí una oleada de ira surgir en mi interior al oír la palabra formalidad. ¿Cómo se atrevía a reducir algo tan importante a una mera formalidad? «No es una formalidad, Beatriz», repliqué con voz tranquila pero firme. «Es el futuro de tu hijo y el mío lo que está en juego aquí». Puse la carpeta sobre la mesa y la abrí, sacando 3 copias del documento que había preparado con Maitre Durán. «¿Qué es esto?», preguntó Beatriz, con los ojos fruncidos por la sospecha. «Es mi respuesta a su contrato», dije, repartiendo las copias. «O mejor dicho, nuestra contrapropuesta». Ricardo cogió el documento con mano temblorosa, sus ojos escudriñaban las páginas con rapidez. Beatriz, por su parte, permanecía inmóvil, mirándome con una mirada gélida. «No lo entiendo», dijo finalmente Ricardo, levantando la vista hacia mí. «¿Hiciste redactar tu propio contrato?» Asentí. «Sí, con la ayuda de un abogado especializado en derecho de familia». Beatriz soltó una carcajada sin gracia. «¿De verdad creías que podías competir con mis conocimientos jurídicos?» «No es una cuestión de rivalidad, Beatriz», respondí con calma. «Se trata de equidad». Me volví hacia Ricardo, buscando su mirada. «He hecho analizar el contrato que nos presentó tu madre. Contiene varias cláusulas que no solo son injustas, sino potencialmente ilegales». Ricardo abrió los ojos con sorpresa. «¿Ilegal?», repitió, mirando preocupado a su madre. Beatriz se enderezó y su rostro se endureció. «Esto es ridículo. Este contrato fue redactado por los mejores abogados de mi bufete». «Tal vez», concedí, pero se presentó de forma coercitiva, pocos días antes de la boda. Además, algunas de las cláusulas son contrarias a los principios fundamentales del derecho matrimonial francés». Vi un destello de preocupación en los ojos de Beatriz. Sabía que yo tenía razón, aunque nunca lo admitiría abiertamente. «¿Qué propones exactamente?», preguntó con frialdad. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. «Este documento», dije señalando las copias que había sobre la mesa, «es un contrato justo que protege por igual los intereses de Ricardo y los míos. Tiene en cuenta nuestras respectivas situaciones y nuestras futuras aportaciones al matrimonio». Ricardo empezó a leer el documento con más atención, con el ceño fruncido por la concentración. Beatriz, por su parte, permanecía inmóvil, con la mirada fija en el contrato. «¿Y si nos negamos?», preguntó finalmente. Sentí un nudo en el corazón. Era la pregunta que más temía, pero para la que estaba preparada. «En ese caso», dije en voz baja, «me veré obligado a anular el matrimonio». Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Ricardo levantó la vista del documento, sorprendido. «No puede hablar en serio», dijo con voz temblorosa. Le miré fijamente y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Lo siento, Ricardo. Te quiero, pero no puedo empezar nuestra vida juntos sobre una base tan desigual e injusta». Beatriz se levantó bruscamente, su silla raspó ruidosamente contra el suelo. «Esto es un chantaje», exclamó. «No, Beatriz», respondí con calma. «Es autopreservación. Y eso es exactamente lo que intentabas hacer con tu contrato original». Ricardo parecía desgarrado, su mirada iba de su madre a mí. Pude ver la lucha interior que se libraba en su interior. «Ricardo», le dije con dulzura, «sé que es difícil. Pero piensa en nuestro futuro. ¿De verdad quieres empezar nuestro matrimonio con un contrato que me trata como una amenaza potencial en lugar de como tu pareja?» Bajó la mirada hacia el documento, hojeándolo de nuevo. «Este contrato», dijo lentamente, «parece correcto.
Beatriz se volvió bruscamente hacia su hijo. Ricardo, no puedes estar planteándote esto en serio. Pero algo había cambiado en la expresión de Ricardo. Por primera vez desde que empezó todo el asunto del contrato, vi un brillo de determinación en sus ojos. Mamá, dijo con voz firme, creo que tiene razón. Este contrato es justo para los dos. Beatriz le miró, sin habla. No puedes hablar en serio, dijo, incrédula. Ricardo se levantó y se puso a mi lado. Lo estoy, dijo. Dejé que esta situación llegara demasiado lejos. Debería haberme posicionado antes. Se volvió hacia mí, tomando mis manos entre las suyas. Lo siento, dijo suavemente. Debería haber confiado en ti desde el principio. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y alegría. Beatriz nos miraba y su rostro pasó de la rabia a la resignación. Sabía que había perdido esta batalla. De acuerdo, dijo finalmente. Si eso es lo que queréis los dos. Se acercó a la mesa y, de un tirón, cogió un bolígrafo. Por un momento contuve la respiración, temiendo que rompiera el contrato. Pero, para mi sorpresa, empezó a leerlo detenidamente. Después de lo que pareció una eternidad, nos miró. Este contrato, dijo lentamente, está bien redactado. Tengo que admitir que tu abogado hizo un buen trabajo. Dejé escapar un suspiro de alivio. Probablemente era lo más parecido a un cumplido que jamás recibiría de Beatriz. Sin embargo, continuó, me gustaría hacerle unos pequeños cambios. Si estás de acuerdo, claro. Miré a Ricardo, que asintió. Me parece razonable, dije. Durante la media hora siguiente discutimos los detalles del contrato. Para mi sorpresa, la mayoría de las sugerencias de Beatriz eran sensatas y justas. Empezaba a ver en ella una nueva faceta, la de la abogada brillante y experimentada, en lugar de la suegra manipuladora. Finalmente, llegamos a un acuerdo. El nuevo contrato, con sus modificaciones, fue firmado por los tres. Cuando nos disponíamos a abandonar la sala para la ceremonia que nos esperaba, Beatriz se detuvo un momento. Tengo que admitir, dijo mirándome a los ojos, que te he subestimado. Has demostrado una fuerza y una inteligencia que no había previsto. Viniendo de Beatriz, era prácticamente una declaración de amor. Sentí que una sonrisa se dibujaba en mis labios. Gracias, Beatriz, dije sinceramente. Espero que podamos seguir adelante y construir una relación más positiva. Ella asintió, con una leve sonrisa en los labios. Ya veremos, dijo, pero su tono era más cálido que nunca. Cuando salimos de la habitación, Ricardo tomó mi mano entre las suyas, apretándola suavemente. Estoy orgulloso de ti, susurró. Y siento haber dudado de ti. Le sonrío, sintiendo que mi corazón rebosa amor. Lo importante es que ahora estamos juntos, en igualdad de condiciones. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar, anunciando el comienzo de la ceremonia. Mientras avanzábamos por el pasillo, no pude evitar pensar que no era exactamente como había imaginado el comienzo de mi boda. Pero de alguna manera parecía perfecto. Habíamos superado nuestra primera gran prueba juntos, y éramos más fuertes por ello. Había demostrado mi valía no solo a Beatriz y Ricardo, sino también a mí mismo. Y ahora estábamos preparados para empezar nuestra vida juntos, sobre una base de igualdad, respeto mutuo y amor. Mientras caminaba por el pasillo, mi corazón estaba ligero. Fuera lo que fuese lo que nos deparase el futuro, sabía que podríamos afrontarlo juntos, como socios en pie de igualdad. Han pasado 3 años desde aquel fatídico día en que me enfrenté a Beatriz y cambié el curso de la historia de nuestra familia. Sentada en nuestro salón, contemplo la foto de nuestra boda en la repisa de la chimenea. Ricardo y yo, radiantes, rodeados de nuestros seres más queridos. Incluso Beatriz tiene una sonrisa en la cara, aunque un poco tensa. La imagen me recuerda lo mucho que han cambiado nuestras vidas desde aquel día. El sonido de la puerta me saca de mi ensueño. Es Ricardo, que vuelve del trabajo, cansado pero contento. Buenas noches, mi amor, me dice, besándome tiernamente. ¿Qué tal el día? Sonrío,
disfrutando de este momento de calma doméstica. Bueno, he tenido una reunión productiva con mi equipo. ¿Y tú? Ricardo se sienta a mi lado en el sofá y se afloja la corbata. Ha sido un día ajetreado. Y ha llamado mi madre. Quiere vernos este fin de semana. Siento una ligera tensión en mí al mencionar a Beatriz. A pesar de los progresos que hemos hecho, nuestra relación sigue siendo compleja. ¿Qué has dicho?, pregunté, intentando mantener un tono neutro. Ricardo me miró, con una pequeña sonrisa en los labios. Dije que revisaríamos nuestro diario. Sé que no siempre es fácil con ella. Asiento con la cabeza, agradecida por su comprensión. Es uno de los muchos cambios positivos desde que nos casamos. Ricardo ha aprendido a poner límites con su madre y a apoyarme. Podríamos ir, digo finalmente. Después de todo, lo está intentando. Y era cierto. Desde el día de la boda, Beatriz había progresado, aunque a pequeños pasos. Había tenido que aceptar que su hijo había elegido un socio que no temía defender sus intereses. Ricardo me estrecha la mano, agradecido. Gracias. Sé que no siempre es fácil para ti. Nos sentamos en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pienso en los últimos 3 años, en todo lo que hemos pasado. Después de la boda, Beatriz mantuvo las distancias durante unos meses. Creo que necesitaba tiempo para digerir lo que había pasado, para aceptar que su hijo había decidido apoyarme en lugar de ceder a sus exigencias. La primera vez que nos invitó a cenar, el ambiente era tenso. Aún recuerdo sus ojos escrutadores, como si buscara el menor indicio de que nuestro matrimonio se tambaleaba. Bueno, dijo en un tono falsamente despreocupado, ¿cómo va la vida de pareja? Intercambié una mirada con Ricardo antes de contestar. Muy bien, Beatriz. Estamos contentos. Ella había asentido, con una sonrisa forzada en los labios. Estoy encantada. Espero que no hayas tenido que usar ese famoso contrato. Me puse rígida ante estas palabras, pero Ricardo intervino rápidamente. Mamá, ya te hemos dicho que este contrato es solo por precaución. Nuestro matrimonio se basa en la confianza y el respeto mutuo. Beatriz había parecido sorprendida por la firmeza del tono de su hijo. Quizá era la primera vez que se daba cuenta de que la dinámica había cambiado. Con el paso de los meses, nuestra relación fue mejorando poco a poco. Beatriz empezó a verme no como una amenaza, sino como alguien que hacía feliz a su hijo. Incluso empezó a pedirme consejos sobre ciertas cuestiones jurídicas, reconociendo mi experiencia. Un día, mientras tomábamos café juntas, una costumbre que habíamos adquirido, para mi sorpresa, me miró con expresión extraña. «Sabes», me dijo, «tengo que admitir que me equivoqué contigo». Casi me atraganto con el café. ¿Cómo dice? Beatriz había sonreído, una sonrisa de verdad esta vez. Has demostrado que no solo eres inteligente y decidida, sino que además estás profundamente unida a mi hijo. Me alegro de que te eligiera. Esas palabras habían marcado un punto de inflexión en nuestra relación. Por supuesto, seguíamos teniendo nuestros desacuerdos, nuestros momentos de tensión. Pero ahora había un respeto mutuo que antes no existía. La voz de Ricardo me devolvió al presente. ¿En qué estás pensando? Sonrío, apretando su mano. Estaba pensando en lo mucho que han cambiado las cosas desde que nos casamos. Con tu madre, pero también entre nosotros. Ricardo asiente, comprendiendo. Es verdad. Creo que lo que pasó el día de nuestra boda nos hizo más fuertes. No podría estar más de acuerdo. Este calvario nos obligó a comunicarnos abiertamente, a defender nuestros valores y a establecer límites sanos. Había sentado las bases de un matrimonio sólido y equilibrado. Sabes, dice Ricardo al cabo de un momento, nunca tuve la oportunidad de darte las gracias. Le miro, sorprendida. ¿Me das las gracias? ¿Por qué? Respira hondo. Por abrirme los ojos. Por enseñarme que podía enfrentarme a mi madre, que podía tener mi propia vida sin rechazarla por completo. Siento que se me llenan los ojos de lágrimas. Es cierto que el camino no siempre había sido fácil.
Había habido momentos difíciles, discusiones y dudas. Pero los habíamos superado juntos. No tienes que agradecérmelo, dije suavemente. Somos un equipo, ¿recuerdas? Ricardo sonrió, inclinándose para besarme tiernamente. El mejor equipo de la historia. De repente, mi teléfono vibra. Es un mensaje de Beatriz. Lo leo en voz alta. Espero que puedas venir a cenar este fin de semana. Tengo una noticia para ti. Ricardo y yo intercambiamos una mirada de desconcierto. Noticias, repite. Me pregunto de qué se tratará. Me encojo de hombros, igualmente curiosa. Supongo que lo sabremos este fin de semana. Pasamos el resto de la tarde especulando sobre cuál podría ser esa noticia. ¿Habrá decidido Beatriz jubilarse? ¿Ha conocido a alguien? ¿O quizás ha decidido hacer un largo viaje? El sábado por la tarde nos encontramos en casa de Beatriz, con un ramo de flores en la mano. Llevar flores en nuestras visitas se ha convertido en una tradición. Beatriz nos recibe con una cálida sonrisa, muy distinta de la mujer fría y distante que era hace 3 años. Pasad, pasad, nos dice haciéndonos señas para que entremos. He preparado su plato favorito. Durante la cena, la conversación fluye con naturalidad. Hablamos del trabajo de cada uno y de las últimas noticias familiares. Es agradable, casi normal. ¿Quién iba a pensar que llegaríamos a esto? Finalmente, mientras comemos el postre, Beatriz deja el tenedor y nos mira con expresión seria. Tengo algo que deciros, dice. Ricardo y yo nos miramos. Ha llegado el momento de la verdad. He decidido, continúa Beatriz, crear una fundación para ayudar a las parejas jóvenes a empezar su vida juntos. Me quedo boquiabierto. De todas las posibilidades que habíamos barajado, esta ni siquiera se nos había pasado por la cabeza. Una fundación, repite Ricardo, tan sorprendido como yo. Beatriz asiente. Sí. Ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito, ayuda para encontrar alojamiento, becas de estudio, ese tipo de cosas. La miro, atónito. Eso es increíble, Beatriz. Pero, ¿por qué? Ella respira hondo, su mirada va de Ricardo a mí. Bueno, digamos que he aprendido algunas lecciones importantes en los últimos años. Sobre la importancia de apoyar a las parejas jóvenes en lugar de interponerse en su camino. Siento que se me llenan los ojos de lágrimas. Esto es más de lo que jamás me atreví a esperar. Y, añade Beatriz, con una pequeña sonrisa en la cara, esperaba que ambos aceptaran formar parte del patronato de la fundación. Vuestros puntos de vista serían muy valiosos. Ricardo y yo intercambiamos una mirada, ambos sorprendidos y conmovidos. Es más que una oferta de trabajo, es un reconocimiento, una ayuda, un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia. Será un honor, digo finalmente, con la voz temblorosa por la emoción. Ricardo me coge la mano por debajo de la mesa y me la aprieta suavemente. Por supuesto, añade. Es una idea maravillosa, mamá. Beatriz nos mira, y por primera vez veo lágrimas brillar en sus ojos. Sé que no siempre he sido fácil, dice suavemente. Pero quiero que sepáis lo orgullosa que estoy de los dos. De la familia en la que nos hemos convertido. En ese momento, me doy cuenta de lo lejos que hemos llegado. De aquel tenso enfrentamiento el día de nuestra boda a esa acogedora cena en la que planeamos un proyecto conjunto. No es perfecto, por supuesto. Seguirá habiendo desacuerdos y momentos difíciles. Pero hemos aprendido a gestionarlos juntos, con respeto y amor. Mientras brindamos por esta nueva aventura, no puedo evitar sonreír. ¿Quién iba a pensar que este contrato matrimonial, que casi lo había destruido todo, estaría finalmente en el origen de un proyecto que podría ayudar a tantas parejas jóvenes? Es una lección que nunca olvidaré, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Con perseverancia, honestidad y amor, podemos convertir los mayores retos en oportunidades de crecimiento y conexión. Al salir de casa de Beatriz aquella tarde, de la mano de Ricardo, me sentí llena de esperanza y emoción por el futuro. Nuestra historia no es perfecta, pero es nuestra. Y cada día seguimos escribiéndola juntos, en familia.